Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mucho gusto, mi nombre es Angélica y les envío un cálido saludo desde Colombia. Me complace mucho el tenerlos en un tutorial más. Este tutorial va a ser súper especial, en el cual vamos a elaborar un tierno oso panda. Vamos a aprender nuevas técnicas, vamos a lograr una base estable para que te puedan ayudar en tus futuros proyectos de amigurumi. Así que prepara tus ganchillos y lana y vamos a empezar. Como materiales principales vamos a utilizar negro, vamos a utilizar blanco, estos son de la línea de Copito. Vamos a utilizar un color para realizar la prenda de vestir. Puede ser, en este caso estoy usando este color que tengo, que me parece muy lindo para este proyecto, pero igual lo pueden sustituir por un color de su elección. Vamos a trabajar también este tipo de lana, también es opcional, ya que este tierno oso panda lleva una pequeña manta. Entonces quiero hacerla en ese material para que dé un efecto de suavidad y ternura, pero igual, como ya les dije, la pueden reemplazar por una que sea a su gusto. Vamos a utilizar un gancho de 2.5 milímetros, vamos a utilizar tijeras. Importante, para lo que es la base vamos a darle una estabilidad, en la cual vamos a utilizar un pedazo de plástico. Pueden usar una tapa de un frasco de plástico, de un tarro o algo que sea así, que se asemeje, que le ayude a dar firmeza a los amigurumis. También vamos a utilizar un chelín también para darle algo de movilidad. Para este proyecto vamos a comenzar a tejer desde las piernas. Vamos a llevar en una sola pieza, vamos a empezar desde las piernas hasta la cabeza en una sola pieza. Vamos a tejer en color negro. Vamos a iniciar con un anillo mágico y vamos a tejer en espiral. Y vamos agregando cambio de color a medida que vamos tejiendo. Entonces iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo, tomamos desde la hebra más corta y lo cerramos con mucho cuidado, tratando de que no nos quede este espacio abierto. Vamos a pasar al primer punto, en el cual vamos a hacer un aumento, y así iniciamos la vuelta número 2 con un aumento de cada punto para un total de 12 puntos bajos. Vamos a ir a la tercera vuelta, en la cual vamos a realizar un punto bajo seguido de un aumento. Vamos a continuar tejiendo esta secuencia por toda la vuelta para un total de 18 puntos bajos. Ya realizada la tercera vuelta, 3 vueltas, vamos a ir a la cuarta. Ya a partir de aquí yo voy a poner el marcador. Para esta vuelta vamos a realizar la siguiente secuencia. En el primer punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un aumento. Siguiente punto, punto bajo, en el siguiente punto bajo y aumento. Vamos a seguir así por toda la vuelta. Aquí para la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo y aumento. Luego vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y aumento. Esta la repetimos 5 veces y esta vuelta la finalizamos con un punto bajo, y así obtendremos 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a agarrar la hebra trasera o punto blue, en la cual vamos a tejer punto sobre punto de 24 puntos bajos. Con la vuelta número 6 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar con un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Vamos a realizar un aumento. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos. Luego vamos a hacer 2 aumentos. Un aumento
y 2 aumentos. Luego de los 2 aumentos continuamos con 2 puntos bajos, aumento, un solo aumento, luego 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Entonces, esta vuelta la hemos terminado con 28 puntos bajos. Ahora, para la vuelta número 7, vamos a realizar lo siguiente. Nuevamente, iniciamos con 8 puntos bajos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Vamos a hacer de una vez 6 disminuciones. Una disminución, 2, 3, 4, 5, 6 disminuciones. Continuamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Quiere decir que en esta vuelta debemos quedar con 22 puntos bajos. Vamos a parar en esta parte. Van a hacer lo siguiente: van a coger su pedazo o su tapita de plástico o algo que sea duro y vamos a dibujar la planta. Vamos a hacer 2 círculos que nos quepan dentro de la planta del zapatico. Bueno, entonces cuando ya tengan su base, van a sacar 2 y una la van a ubicar aquí en la plantita del zapato. Esto va a ayudar a darle estabilidad a la hora de que el amigurumi se pare, para que les quede esta superficie, les quede completamente plana. Bueno, y ahora vamos a continuar tejiendo. Vamos a hacer la vuelta número 8, en la cual vamos a iniciar con 9 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Vamos a realizar un aumento. Vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. Nuevamente repetimos ese aumento. Y finalizamos esta vuelta con 9 puntos bajos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Debemos quedar con un total de 24 puntos bajos. Nos vamos para la vuelta número 9, en la cual vamos a hacer 24 puntos bajos. Simplemente vamos a realizar punto sobre punto. Esta es la pata. Ya teniendo esta patita, vamos a finalizar, perdón, vamos a quitar el marcador y cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Y así tenemos la primera patita. Vamos a cortar y vamos a realizar otra patita igual a esta, con la diferencia de que la hebra no la van a cortar, la van a dejar. Bueno, entonces ya después de que ya tengan los 2 paticas así, de esta manera, la primera la cortan y en la segunda vamos a unir la primera. Entonces acá ya está el final de la vuelta. Ese sería el final de la vuelta. Vamos a realizar un punto bajo, 2, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos. Vamos a hacer 4 puntos bajos más y una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas, 4 puntos y 3 cadenas. Vamos a agarrar el otro zapatico o la otra patica
y nos vamos a ubicar de esta manera que coincidan, así hacia el ladito, que coincida, y vamos a pasar la aguja. Así sería aproximadamente, y vamos a hacer un punto bajo. Entonces ya para finalizar la vuelta sería en este punto. La última vuelta sería sobre este punto, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí el marcador y vamos a tejer ya a partir de aquí punto sobre punto. Vamos a hacer 24 puntos bajos del primer piecito, la primera patica. Simplemente hacemos punto sobre punto. Cuando lleguen aquí al punto deslizado, van a agarrar el punto completo, todo el punto completo. No se van a agarrar del punto deslizado, sino del punto anterior, y van a continuar tejiendo así por toda la patita. Bueno, entonces ya tejí por toda la patica. Ya cuando lleguen aquí nuevamente a las cadenas, van a realizar un punto sobre cada cadena. Agregamos 3 cadenas, quiere decir que aquí van a agregar 3 puntos bajos. Y hemos llegado a la otra patita, en la cual vamos a realizar punto sobre punto, es decir, van a ser 24 puntos bajos. Bueno, aquí ya llegué entonces a la otra patita. Nuevamente he llegado a las cadenas, vamos a hacer 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena, y así hemos finalizado esta vuelta de unión. Deben tener un total de 54 puntos bajos. Ahora, para continuar, vamos a realizar un cambio de color. Y ahora, para hacer el cambio de color, vamos a pasar el gancho en el último punto, agarrando la hebra superior y la hebra inferior. Pasamos de esta manera y sacamos la nueva hebra, sostenemos y vamos a continuar tejiendo punto sobre punto, es decir, vamos a hacer 2 vueltas de 54 puntos bajos. Vamos a tirar de la hebra negra y vamos a cortar el exceso. Aquí aprovechamos las 2 hebras y vamos a anudar esta parte. Entonces, como les estaba diciendo, continuamos tejiendo en color blanco punto sobre punto y vamos a hacer un total de 2 vueltas de 54 puntos bajos. Y así ya he terminado las 2 vueltas. Como ven, ya hicimos entonces las 2 patitas, la unión y el cambio de color. Vamos a continuar tejiendo en la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos, y vamos a hacer aumento. Vamos a continuar tejiendo la secuencia de 8 puntos bajos y aumento 4 veces más para un total de 5. Y ya después de que hayan hecho las repeticiones, vamos a cerrar esta vuelta con un punto bajo, 2, 3 y 4 puntos bajos. De esta manera ya tenemos un total de 60 puntos bajos. Y ya terminada esta vuelta deben tener un total de 60 puntos bajos. Ahora vamos a hacer punto sobre punto. Vamos a hacer 3 vueltas de 60 puntos bajos. Entonces yo voy a poner acá mi marcador o mi separador de puntos. Voy a adelantar el video y cuando ya tenga las 3 vueltas continuamos.
Bueno, acá ya terminé de hacer las 3 vueltas. Nuevamente vamos a hacer un cambio de color. Pasamos el gancho por el último punto y vamos a utilizar este color en verde menta. Yo voy a utilizar este color, ustedes pueden utilizar el color de su elección. Pasamos el nuevo color y continuamos tejiendo punto sobre punto de 60 puntos bajos. Entonces hacemos un punto bajo, 2, y vamos a continuar realizando esto por toda la vuelta. Acá vamos a estirar este color y vamos a cortar el exceso. Bueno, y ya después de que hayan terminado de hacer la vuelta en el cambio de color, vamos a seguir tejiendo esta vuelta con punto sobre el punto blow. Vamos a tomar la hebra trasera y vamos a tejer 60 puntos bajos. Bueno, entonces ya está esta vuelta de punto blow. Como pueden ver, ya tenemos esta hebra que está sobre la superficie en la parte del frente, y esto vamos a tejer en la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, vamos a hacer una disminución, vamos a continuar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, y vamos a hacer nuevamente disminución. Vamos a tejer la secuencia de 8 puntos bajos y disminución 4 veces más. Bueno, entonces ya terminamos esta vuelta con un total de 54 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer la siguiente secuencia. Tenemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Vamos a comenzar a hacer una disminución y continuamos realizando esta secuencia por toda la vuelta, y tendríamos un total de 48 puntos bajos. Luego de que ya terminen esa vuelta, en la siguiente vuelta van a realizar punto sobre punto para un total de 48 puntos bajos. Bueno, entonces ya tenemos los 48 puntos bajos. Para continuar con la siguiente vuelta vamos a realizar 1, 2, 3 puntos bajos, hacemos una disminución, continuamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, disminución. Continuamos realizando esta secuencia por el resto de la vuelta. La vamos a repetir 4 veces más y así obtendremos un total de 42 puntos bajos. Luego de hacer sus repeticiones, esta vuelta la van a terminar con 3 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, disminución. Vamos a continuar tejiendo esta misma secuencia. Vamos a continuar tejiendo esta misma secuencia por el resto de la vuelta para un total de 36 puntos bajos. Bueno, luego de esta vuelta de disminuciones, para la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto. Vamos a tejer un total de 36 puntos bajos. Continuando con la siguiente vuelta, vamos a realizar un punto bajo, 2 puntos bajos, vamos a hacer una disminución, continuamos con un punto bajo, 2, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos, nuevamente disminución. Vamos a realizar esta secuencia de 4 puntos bajos
4 veces más y continuamos. Para finalizar esta vuelta debemos hacer 2 puntos bajos y así nos ha quedado un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a realizar en la siguiente vuelta, vamos a tejer 30 puntos bajos. Simplemente vamos a hacer punto sobre punto. Bueno, ya llegando aquí ya hicimos la vuelta de 30 puntos. Vamos a realizar lo siguiente. Nuevamente vamos a hacer un cambio de color con color blanco. Vamos a pasarlo por aquí. Lo enganchamos. Ahora vamos a tejer 30 puntos bajos en bloque. Quiere decir tomando, vamos a tejer 30 puntos bajos en bloque, quiere decir tomando esta hebra, vamos a tejer punto sobre punto en color blanco. Vamos a cortar la hebra y vamos a hacer un nudo en la parte de atrás de estas dos hebras. Vamos a aprovechar de una vez y vamos a hacer el borde en punto flow. Vamos a tomar nuevamente nuestro hilo por este lado del frente. Vamos a hacer una cadena. Vamos a la siguiente hebra y realizamos punto bajo. Vamos a realizar 30 puntos bajos, uno por cada hebra. Bueno, y así les debe quedar este borde agarrados del punto blow. Para finalizar van a hacer un punto deslizado, se van a enganchar en el primer punto y lo van a pasar y aquí van a cortar esta hebra. Posteriormente la van a esconder. Aprovechando que estamos tejiendo aún en color verde, vamos a agarrar esta hebra de acá del comienzo que hicimos el cambio de color, que dejamos también un punto blow. Ahí vamos a enganchar y vamos a realizar de la misma manera un punto sobre cada hebra. Vamos a realizar, para iniciar vamos a hacer una cadena, vamos al siguiente punto y comenzamos a hacer puntos bajos. Bueno, y acá ya terminé de hacer entonces el borde de la cintura y el borde del cuello. Van a cortar y van a esconder las hebras. Aquí me voy a preparar para rellenar esta parte. Recuerde acomodar siempre la base para que nos quede en el fondo. Listo, y así va quedando entonces el cuerpo de esta linda panda o de este lindo panda. Ahora voy a continuar tejiendo en color blanco. Vamos a realizar sobre el primer punto que acá está, vamos a tejer sobre esa línea, vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto tenemos 1 y 2 puntos bajos, nuevamente aumento y vamos a continuar tejiendo la secuencia de 2 puntos bajos y aumento un total de 9 veces y ya continuamos. Listo, y ya cuando hayan terminado de hacer sus repeticiones van a terminar esta vuelta con un punto bajo y un total de 40 puntos. Ahora para la siguiente vuelta van a hacer la siguiente secuencia. Voy a poner mi marcador y van a tejer la siguiente secuencia. Van a hacer un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y un aumento. Luego van a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos y aumento.
y van a continuar tejiendo la secuencia de 4 puntos bajos y aumento. Lo van a tejer un total de 7 veces y ya continuamos. Bueno, y luego de que hayan hecho sus repeticiones van a terminar esta vuelta con 2 puntos bajos y así obtendremos un total de 48 puntos bajos. Ahora, para continuar con la siguiente vuelta van a realizar una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos seguido de aumento, y esta secuencia la van a hacer por toda la vuelta para así obtener un total de 54 puntos bajos. Para continuar con la siguiente vuelta van a realizar 1, 2, 3, 4 puntos bajos, van a hacer un aumento, van a continuar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y aumento. Van a tejer la secuencia de 8 puntos bajos y aumento un total de 5 veces y ya continuamos. Y para finalizar esta vuelta deben tener 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y así obtendremos un total de 60 puntos bajos. Ahora vamos a hacer en la siguiente vuelta, vamos a tejer puntos sobre puntos de 60 puntos bajos, pero vamos a hacer un total de 7 vueltas de 60 puntos bajos. Bueno, entonces ya terminé de realizar las 7 vueltas. Vamos a continuar tejiendo, vamos a continuar tejiendo en la siguiente vuelta. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos, una disminución y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, disminución. Vamos a continuar tejiendo 8 puntos bajos y disminución 4 veces más y ya continuamos. 1. Luego de que hayan tejido las secuencias vamos a finalizar esta vuelta con 2 puntos bajos, 3 y 4 puntos bajos para un total de 54 puntos bajos. Vamos por la otra vuelta en la cual vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos seguido de disminución. Vamos a continuar con esa secuencia por un total de 6 veces y quedaríamos con un total de 48 puntos bajos. Bueno, luego de esta vuelta continuamos tejiendo. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, 2, 3 puntos bajos, disminución, un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y disminución. Vamos a continuar tejiendo la secuencia de 6 puntos bajos y disminución por toda la vuelta y ya continuamos. Bueno, luego de que hayan hecho la repetición, para finalizar esta vuelta vamos a terminarla con 3 puntos bajos y así quedaríamos con un total de 42 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, disminución. Continuamos realizando esta secuencia por toda la vuelta
y así quedaríamos con un total de 36 puntos bajos. Bueno, continuando, entonces para la siguiente vuelta vamos a realizar 1, 2 puntos bajos, vamos a hacer una disminución y continuamos tejiendo en punto bajo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, disminución. Vamos a continuar tejiendo 4 veces más la secuencia de 4 puntos bajos y disminución y ya continuamos. Bueno, y para finalizar esta vuelta terminamos con 2 puntos bajos para un total de 30 puntos bajos, y vamos a hacer una vuelta más antes de rellenar, en la cual vamos a realizar 1, 2, 3 puntos bajos, vamos a hacer disminución y vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta para así obtener un total de 24 puntos bajos. Bueno, y tal como lo dije hace un momento, vamos a rellenar esta parte. Recuerde que debe quedarle bien firme. Comiencen rellenando de a poco, especialmente hacia los bordes, y una vez ya tengan bien firme esa parte, introducen en el centro lo que tengan que rellenar y van a continuar tejiendo, y a medida que se va tejiendo vamos observando si nos hace falta agregar más relleno. Bueno, entonces para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, vamos a hacer una disminución, continuamos punto bajo, disminución, y vamos a realizar esa secuencia de 2 puntos bajos y disminución 4 veces más y ya continuamos. Y para terminar esta vuelta realizamos un punto bajo, y de esta manera debemos tener un total de 18 puntos bajos. Ahora, a continuación, en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y una disminución, y esta secuencia la vamos a hacer por toda la vuelta, y así vamos a quedar con un total de 12 puntos bajos. Bueno, y ya terminada esta vuelta, es su decisión si quieren realizar la siguiente vuelta con el gancho. Realizan 6 disminuciones hasta que le quede un anillo mágico invertido, o en mi caso yo prefiero hacer esta parte, la prefiero hacer con la aguja lanera. Aquí enhebramos y vamos a pasar esta hebra, la vamos a pasar por todos los puntos agarrando la hebra superior. Vamos pasando de esta manera hasta terminar todos los puntos. Luego de pasar por todos los puntos, lo que hacemos es apretar hasta que el anillo nos quede completamente cerrado. Acá apretamos, como les dije, y como ven ya el anillo nos ha quedado completamente cerrado. Aquí apretamos al máximo, y lo siguiente es esconder esta hebra, la cual la vamos a pasar por dentro del tejido, y de esta manera pues ya es suficiente. La pasamos varias veces y ya podemos cortar el exceso, y así nos va quedando este hermoso panda corredizo. Vamos a tejer en luego de este nudo vamos a tejer en cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos vamos a devolver desde la segunda antes del gancho. Vamos a realizar un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos. Hemos llegado a la primera cadena. En esa primera cadena vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo punto o aumento triple, y así llegamos hacia el otro lado, en la cual vamos a hacer punto bajo, 2 puntos bajos, y para finalizar esta vuelta vamos a realizar un aumento. Así, de esta manera, entonces esta vuelta nos ha quedado con un total de 10 puntos. Vamos a hacer una vuelta más. En la siguiente vuelta vamos a realizar, en el primer punto vamos a hacer
un aumento, vamos a hacer 1, 2 puntos bajos, vamos a realizar, tenemos 2 puntos bajos, vamos a tomar lazada y vamos a realizar un medio punto alto, tomamos lazada en el siguiente punto, medio punto alto, en el siguiente punto, perdón, en el siguiente punto, medio punto alto. Medio punto alto, y de esta manera le vamos dando un aspecto de ovalado. Entonces para el otro lado vamos a realizar un punto bajo, 2 puntos bajos, 3, y vamos a finalizar con un aumento, y de esta manera nos ha quedado esta vuelta con 12 puntos bajos. Vamos a dejar una hebra, vamos a hacer un nudo, un punto deslizado, y vamos a cortar esta hebra porque la vamos a dejar larguita para poder unir a la cabeza. Podemos cortar esta parte, y bueno, luego de haber tejido su panda y de haber hecho las manchas, deben tener 2 piezas iguales. Las manchas las vamos a unir a la cabeza. Nos vamos a devolver desde el anillo, nos vamos a devolver hasta la vuelta número 37, 37 y 36. Entonces vamos a coger esta referencia, nos vamos a ubicar en el centro aproximadamente, y vamos a poner una alfiler de guía. Nos vamos a ubicar aproximadamente. Ahora sí, ya acá tenemos las manchitas, la vamos a ubicar en la carita de esta manera. Vamos a dejar 2 puntos hacia un lado y vamos a fijar ahí y que nos quede así. Vamos a irnos hasta la vuelta número 37, 36, 35, 34, 33. Entonces nos quedaría así aproximadamente, y acá en la parte superior vamos a dejar de referencia 4 puntos en total. Entonces 2 puntos a este lado y 2 puntos a este. Bueno, entonces ya pegamos las manchitas. Vamos a continuar tejiendo lo que son las orejas, los brazos y la cola. Vamos a utilizar en color negro. Vamos a hacer las orejitas. Para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo y vamos a dirigirnos al primer punto, en el cual vamos a realizar un aumento, y en la segunda vuelta entonces vamos a hacer un aumento por cada punto. Bueno, entonces ya deben tener 12 puntos bajos. Ahora van a realizar 2 vueltas de 12 puntos bajos. Luego de realizar las 2 vueltas van a tener algo como eso. Es súper sencillito y cortico esta pieza. Van a realizar 2 piezas iguales. Bueno, para realizar los bracitos vamos a continuar en color negro. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar este anillo, nos vamos a dirigir al primer punto, en el cual vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Vamos a hacer esta secuencia 2 veces más y terminaremos con 9 puntos. Y 9 puntos. Ahora para la tercera vuelta vamos a ir en el primer punto, vamos a hacer un punto bajo, y en el siguiente punto nuevamente vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos,
y aumento, y vamos a repetir esta secuencia una vez más. Punto bajo y aumento. Y entonces en esta vuelta deben tener 12 puntos bajos. Van a continuar tejiendo punto sobre punto de 12 puntos bajos. Van a realizar un total de 5 vueltas. Van a tejer desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 8 12 puntos bajos. Listo, luego de hacer sus vueltas van a continuar tejiendo, pero esta vez vamos a hacer un cambio de color. Les voy a explicar cómo podemos hacer un cambio de color. Lo vamos a explicar de otra manera. Les voy a enseñar otra manera de hacer este cambio de color para que el tejido no se les vea esta V que ven aquí. Si ven el cambio de color, el contraste, que aquí se alcanzan a ver unas especies de V, vamos a hacerlo de una manera en que se vea mejor definido el cambio de color y que no se noten esos espacios. Vamos a pasar la aguja de la misma manera como lo hacemos tradicionalmente. Cambiamos el color, lo pasamos y nos vamos aquí en esta parte vamos a tejer en punto blow, pero vamos a hacer punto deslizado. Aquí les aconsejo que traten de hacer el punto deslizado lo más suelto posible para que de esta manera la siguiente vuelta que van a hacer es muy importante esta parte, porque ya una vez lo dejamos apretado es muy difícil tejer sobre ese mismo punto deslizado. Entonces vamos a hacer punto deslizado por toda esta vuelta en punto blow. Y aquí viene el verdadero cambio. Para la siguiente vuelta vamos a tejer nuevamente en punto blow, agarrando la hebra que se ve aquí, la hebra superior o la hebra trasera. Aquí vamos a tejer punto sobre punto. Vamos a tejer un punto bajo en toda la vuelta. Por eso les digo que era importante que dejaran este punto deslizado lo más suelto posible para que de esta manera lo puedan tejer mucho más fácil. Listo, y ya terminada esta vuelta, como pueden ver, se puede ver el cambio de color de una manera mejor, se puede ver mejor definido y no se van a ver esos picos que les estaba nombrando. Se puede apreciar un cambio de color muchísimo mejor. Ahora vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Vamos a hacer 3 vueltas de 12 puntos bajos. Listo, entonces ya realizamos acá las 3 vueltas que les dije. Ahora vamos a coger el chelín y lo vamos a medir. Vamos a medir el largo del bracito, vamos a doblar a la mitad, sacamos la parte que necesitamos para que nos quede doble y esta la vamos a introducir dentro del bracito. Si ustedes gustan lo pueden dejar así sin rellenar, o si lo quieren rellenar yo recomiendo que no, para que de esta manera se pueda darle una articulación. Vamos a hacer entonces acá doblamos a la mitad y vamos a pasar de lado a lado tejiendo así punto sobre punto. Vamos a hacer aproximadamente entre 5 a 6 puntos para cerrar. Listo, y de esta manera ya nos ha quedado el bracito. Vamos a sacar hebra, dejamos una parte para coser al cuerpo y vamos a tejer 2 piezas iguales. A continuación vamos a tejer la cola. La cola es la pieza más pequeña de este patrón, en la cual vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo, nos vamos a ubicar en el primer punto, ahí vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, punto bajo, aumento, punto bajo y aumento. Vamos a terminar la segunda vuelta con 9 puntos bajos. Ahora vamos a tejer en la tercera vuelta, vamos a hacer punto sobre punto de 9 puntos bajos.
Y así nos ha quedado la cola. Vamos a dejar hebra para coser y vamos a continuar con la costura de las piezas. Para coser la cola nos vamos a ubicar aquí justo en el centro. Bueno, y entonces así pegamos la colita. Ahora nos vamos a dirigir hacia el anillo mágico y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ubicar la orejita entre la vuelta 41 a 38 o 38 a 41. Vamos a ubicarnos, vamos a poner alfileres y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Bueno, y para finalizar acá simplemente encontramos las dos hebras y vamos a hacerle un nudo para que esto no se nos vaya a soltar más adelante. No olviden entonces cortar el exceso y escondemos dentro del tejido el sobrante. Para los bracitos lo vamos a hacer igual, lo vamos a ubicar en los laterales por debajo del cuello. Listo, y como nos ha quedado la hebra, la vamos a llevar hacia la parte de atrás y de igual manera ya cuando hayamos tejido el otro lado nos queda es amarrar las dos y esconder las hebras. Bueno, ahora vamos a darle una expresión a los ojitos. Vamos a hacer con la misma hebra con la que hemos tejido el cuerpo, vamos a ponerle unos alfileres y vamos a poner de esta manera para que nos quede en la misma altura. De esta manera vamos a ubicar los alfileres. Como pueden ver, con la hebra con la que hemos trabajado tiene 6 hebras. Vamos a sacarle 3 hebras, la vamos a dividir a la mitad. La idea es hacerle los ojitos que queden cerrados, entonces vamos a pasar una parte de la hebra sobre el alfiler lado izquierdo y lo llevamos hacia el alfiler del lado derecho. Vamos a pasar la aguja aproximadamente a la mitad de los dos alfileres y vamos a tratar de que esta hebra quede un poco arqueada hacia abajo. Vamos a pasar nuevamente la aguja sobre el mismo orificio por donde salió del centro y la sacamos nuevamente hacia donde ingresó en la parte de la cabeza. Vamos a hacerle un nudo. Bueno, ahora vamos a pasar con color negro. También hicimos lo mismo, la dejamos más delgada y ahora vamos a hacerle la naricita. Para la naricita nos vamos a ubicar 2 vueltas sobre el final del ojito. Nos vamos a ubicar centrado.
Vamos a tomar 3 puntos de referencia. Vamos a tomar 3 puntos de referencia y 2 vueltas hacia abajo. Vamos a hacerlo en forma de triángulo. Vamos a hacerlo en forma de triángulo invertido. Y tratamos de cubrirlo completamente. Ya cuando esto ya esté completamente en negro, sin espacios en blanco, lo que hacemos es llevar el otro extremo hacia la parte de afuera, y acá vamos a hacer lo mismo que hacemos con todas las piezas. Y ahora vamos a hacerle unas cejitas. Vamos a ir a 2 vueltas hacia arriba y vamos a agarrar un punto al lateral. Pasamos hacia el otro lado, nos ubicamos en el ojito, en la parte superior del ojo, y realizamos esto mismo, un punto al lateral. Bueno, entonces así va quedando nuestro panda. Como pueden ver, ya tiene sus bracitos, se puede doblar un poco. Recuerden que para eso le pusimos el chelín y está para darle forma y movilidad. Ahora solamente nos quedaría hacer la parte de la manta. Como ya les había mencionado, utilice este tipo de lana que es más grueso, es conocida como la lana chelín, pero si ustedes quieren lo pueden hacer con un tipo de lana similar o de su preferencia. He realizado para la manta un nudo corredizo y 20 cadenas. Vamos a realizar 1, 2, 3 cadenas más. Tomamos lazada y vamos a realizar un medio punto. Tomamos lazada y vamos a realizar medio punto, y esto lo vamos a hacer por cada una de las cadenas. Vamos a llegar hasta la cadena, hasta la última cadena que realizamos en medio punto. Ahora que hemos llegado al otro extremo, vamos a subir con una cadena y 2 cadenas, giramos labor, tomamos lazada y vamos a tejer medios puntos tomando la hebra trasera. Vamos a tejer así hasta el otro extremo y vamos a repetir este mismo. Vamos a hacer desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 11. Bueno, y ya una vez hayan terminado las 10 vueltas, van a hacer una última vuelta, van a subir con 2 cadenas y van a tejer normal, van a tejer punto sobre punto. Y listo, así de fácil se hace entonces la mantita. Esta mantita se la vamos a adaptar aquí a nuestro hermoso osito panda. Le damos aquí forma, ustedes la pueden pegar con hilito, le pueden hacer la forma deseada. Yo la voy a poner así y mire, así se sostiene un poco, mire, ahí se alcanza a sostener.
igual la pueden asegurar con hilo o con lo que ustedes quieran. Y mire, y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que te haya sido útil para mejorar tus habilidades en amigurumis. Por cierto, quiero darle crédito a Emanuela Lemus, quien fue la diseñadora de este espectacular proyecto. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más contenido como este. Déjame en los comentarios contándome cómo te fue con tu oso panda y hasta la próxima. Feliz tejido. Chao, chao.